Pero ya que vaya a hacer, pues. Todavía falta Sí, tiempo. está bien, maestra. Le avisamos, continúa. Al final. Vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy vamos a platicar de... ¿Quieres los otros temas? ¿No te molesta? Te cierro la puerta para que se oiga menos. Okay. Por ahí alguien tiene su micrófono encendido. Sí, perdón, maestra. No es que yo los quiera espiar, pues, pero todos escuchan lo que dicen. Okay. ¿Listo? ¿Ya ven la pantalla? ¿Sí o no? Ya. Okay. Ya, maestra. Muy bien. Vamos a platicar hoy acerca de las condiciones fundamentales de la termodinámica. Vamos un segundo, déjenme acomodar la cabeza. Okay. Entonces, hoy vamos a ver... aquí sí. Allá. Aquí está. Ecuaciones fundamentales de la termodinámica, ¿sale? Ok, esto se los enseño porque hay un tema de la unidad que se llama propiedades de la energía de Gibbs y de la energía de Helmholtz, pero no puedo ver eso si no les explico esto antes, ¿sale? Entonces este es como ahora sí que tema introductorio para ver propiedades de funciones, ¿vale? Entonces, ahora sí que ya terminamos con la de condiciones de equilibrio y espontaneidad, ¿sale? Ese tema ya como que le damos cierre y vamos a continuar con esto, ¿sale? Entonces, hay algunos autores que manejan que las propiedades de un sistema se pueden clasificar en tres grandes tipos. Están las propiedades mecánicas, como son, por ejemplo, la presión y el volumen, ¿sale? Tenemos propiedades fundamentales, que serían, por ejemplo, la temperatura, la energía interna y la entropía. Y hay propiedades que son compuestas. Ejemplos de propiedades compuestas son la entalpía, la energía de Helmholtz y la energía de Gibbs. De hecho, pueden identificar fácilmente propiedades compuestas porque estas están ahora sí que como que en términos de otras propiedades, ¿sale? Por ejemplo, veíamos al inicio de la semana que la energía de Helmholtz se define en base a otras propiedades, ¿sí o no? Al igual como lo es la entalpía y pues también la energía de Gibbs, ¿sale? Entonces, estas compuestas básicamente, pues ahora sí que son función de, se pueden escribir en términos de otras propiedades, ¿sale? ¿Se entiende esto de las propiedades compuestas? Sí, maestra. Ok, entonces Sí, vamos a... maestra. Muchas gracias. Ok, vamos a partir de la condición general de equilibrio y espontaneidad, que dice que el diferencial de U menos el diferencial del trabajo más el producto T por diferencial de entropía es mayor o igual que 0, ¿sale?
Ok. Vamos a considerar que es un sistema que se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, ese mayor o igual que lo podemos escribir simplemente con un igual, ¿sale? Y bueno, nosotros sabemos, por otro lado, que este trabajo es trabajo de expansión-compresión más WA, que sería otras formas de trabajo, ¿sale? Entonces vamos a suponer que no existen formas especiales de trabajo, es decir, WA es igual a 0. Eso significa que esta expresión de arriba que está en negro se va a convertir en menos el diferencial de U a ver, espérame, déjame, veo algo tantito en la libreta. ¿Puedes repetir lo que dijo ahí en letras rojas? Ah, que solo hay trabajo de expansión-compresión, por lo tanto WA es igual a 0, ¿sale? Ahí va. Ok, entonces, considerando que WA es 0, el único trabajo que nos quedaría aquí es trabajo de expansión-compresión, ¿sale? Entonces, ¿qué sería el producto de la presión por el diferencial del volumen? Más temperatura por el diferencial de entropía, y vamos a asumir que es un sistema que se encuentra en equilibrio, ¿sale? Ok, de aquí, ¿dudas hasta aquí? No, maestra. Ok, vamos a pasar este término hacia el otro lado. Entonces la expresión resultante que nos queda dice que el diferencial de U es igual, voy a poner primero el término positivo, ¿sale? Y luego el negativo. La presión por el diferencial de volumen, ¿sale? Entonces resulta que esta expresión se llama ecuación fundamental de la termodinámica. Y bueno, es importante para la termodinámica porque combina la primera y la segunda ley de la termodinámica, ¿sale? Entonces es una ecuación importante. Entonces vamos a dejarla por aquí unos segundos. Y por otro lado, vamos a recordar nuestras definiciones compuestas, ¿sale? Es decir, me voy a regresar tantito aquí arriba. Nosotros habíamos dicho que estas tres que están ahí, estas, son propiedades compuestas. Y nosotros ya habíamos escrito la definición en la que decíamos que la entalpía es igual a la energía interna más el producto presión por volumen. Por otro lado, también sabemos que la energía de Helmholtz ya la definimos, es igual a la energía interna menos el producto temperatura por entropía. Y la energía de Gibbs, que también ya la definimos la clase anterior, es igual a la energía interna más el producto presión por volumen menos el producto temperatura por entropía. ¿Vale? Estas son definiciones, ¿sí o no? Entonces le voy a poner aquí las tres por definición, ¿sale? Y vamos a trabajar un poquito con estas tres expresiones. Para empezar, vamos a diferenciar cada una de estas tres. Por ejemplo, voy a hacer primero la entalpía y ahorita continuamos con las demás, ¿sale? Entonces, la diferencial de la entalpía, si yo aplico la diferencial de un lado de la expresión, la tengo que aplicar del otro lado también, ¿sí o no? Es decir, esto que acabo de escribir. Ahora, lo que vamos a hacer es obtener las ecuaciones generales, es decir, no vamos a ver casos particulares, por lo tanto no podemos suponer que la presión y el volumen son constantes, ¿sale? Entonces, desarrollando esta diferencial, aquí nos va a quedar que es la diferencial de U más la diferencial del producto presión por volumen, ¿sale? Entonces, generalizando, debemos asumir que ninguna de estas dos es constante. Por lo tanto, la diferencial que ahí tienen es la diferencial de U por V. ¿Y esto cómo se escribe? U por la diferencial de V más
V por la diferencial de U. ¿Sí se acuerdan de esa fórmula de cálculo? ¿Sí o no? Sí, maestra. Ok, entonces aplicando esta formulita aquí, nos va a quedar que el diferencial de la entalpía es igual al diferencial de U más la presión por el diferencial de la segunda función más la segunda función por el diferencial de la primera. ¿Sale? Entonces, quiero que noten algo. Este diferencial de U lo pueden sustituir aquí. Sí, ¿no? Porque es igual. Y es como para casos generales. Entonces vamos a sustituir este diferencial de U aquí. Y nos va a quedar esta expresión, que el diferencial de la entalpía es igual a el diferencial de U. Se los voy a poner con otro color para que no se vayan a equivocar. Diferencial de U es igual a temperatura por el diferencial de la entropía menos el producto presión por diferencial del volumen. Déjenme ver si se lo escribí bien. Ajá. Luego tienen más. Acuérdense que este diferencial de U es la expresión acá, la que tenemos acá, la ecuación fundamental de la termo, ¿sale? Voy a terminar de escribir la expresión. ¿Ya notaron que hay términos que se eliminan? Sí. Ok. Entonces se va a eliminar. Pues para empezar, este término con este, ¿sale? Y nada más, creo. Entonces nos va a quedar que la diferencial de la entalpía es igual a la temperatura por diferencial de la entropía más el volumen por la diferencial de la presión. Okay. Y bueno, esta ya no se puede pues, simplificar más, ¿sale? Vamos a analizar ahora un poquito la expresión de la energía de Helmholtz. Y déjenme pongo aquí una línea divisora. Uy. Ahí está. Ok, ahora vamos a analizar esta de aquí, ¿sale? Vamos a hacer los mismos pasos que hicimos acá, ¿sale? Entonces, lo primero que hicimos fue diferenciar y luego, ya que teníamos la diferencial completa, sustituimos el diferencial de U con la ecuación fundamental de la termo, ¿sale? Entonces, vamos a hacer los mismos pasos. Vamos a comenzar por diferencial. Sería diferencial de A es igual a diferencial de U. Bueno, lo voy a poner entre paréntesis, ¿sale? Menos el producto T por S. Esta diferencial del lado derecho yo la puedo descubrir como diferencial de U menos diferencial del producto temperatura por entropía. Como aquí no estamos en ningún proceso específico, esto otra vez lo tenemos que desarrollar con esta fórmula, producto de dos funciones. La primera función es la temperatura y la segunda es la entropía, ¿sale? Entonces sería diferencial de U menos la primera función por la diferencial de la segunda menos la segunda función por la diferencial de la primera, ¿sale? ¿Nadie se ha perdido? No, maestra. Ok, ahora vamos a sustituir ese diferencial de U con la ecuación fundamental de la termo, ¿sale? Nos va a quedar, esa diferencial de U es equivalente a temperatura por el diferencial de entropía menos la presión por el diferencial del volumen. Termino de escribir la expresión, ¿sale? ¿Qué términos se eliminan?
Ya vieron que por aquí se les elimina estos. Entonces nos queda que el diferencial de la energía de Helmholtz es igual a menos el producto presión por diferencial del volumen menos entropía por diferencial de temperatura. ¿Sale? Ok. Les doy 2 minutos para que hagan lo mismo con G, ¿sale? Lo mismito, ¿sale? Hay que diferenciar la expresión. Esta les va a quedar un poquito más larga, pero hay que seguir el mismo proceso. Y luego sustituir la diferencial de U, ¿sale? Les doy 3 minutitos para que lo hagan ahí en su libreta y ahorita lo revisamos todos juntos. Disculpe, maestra, ¿podría ser un poco más grande la pantalla? Es que no alcancé a apuntar todo lo del ejercicio anterior. ¿Aquí? Ajá. Ok. Listo, muchas gracias. Ok. ¿Alguien ocupa ver otro pedacito que no haya alcanzado a anotar? Maestra, si le podría regresar al último, por favor. ¿Aldea? Ándale, ese. No, al de G. Más bien, al de G. Ay. Ok, aquí está la función, ¿sale? Gracias. Ok, pero vamos a hacerlo juntos. ¿Sale? Diferencial de ambos lados. Sería diferencial de G es igual a la diferencial de la energía interna más presión por volumen menos temperatura por entropía. ¿Sale? Ok, de aquí estas son funciones, es decir, las tienen que tratar como si fuera U por V y esta de aquí también sería U por V. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque pues ustedes no saben si alguna de estas es constante y como estamos trabajando para casos generales, pues hay que trabajarlas como si no fueran constantes, ¿sale? Entonces lo que tenemos es que el diferencial de G es igual al diferencial de U más la primera por la diferencial de la segunda más la segunda por la diferencial de la primera, ¿sale? Ese es para el primerito. Para el segundo, que sería este de aquí, es igual, ¿sale? Sería menos la primera por la diferencial de la segunda menos la segunda por la diferencial de la primera, ¿sale? Otra vez procedemos igual. Sustituimos aquí el diferencial de U y nos va a quedar que el diferencial de G es igual a temperatura por diferencial de entropía. Estoy sustituyendo diferencial de U, ¿sale? Menos presión por el diferencial del volumen
¿Me dan un segundo en lo que cierro la ventana? Es que empezó a llover, se me va a meter el agua. No me tardo. Listo. Ya regresé. Ok, iba aquí, sale, iba a escribir este. Entonces sería más presión por diferencial del volumen, más volumen por diferencial de la presión, menos temperatura por diferencial de la entropía, menos entropía por diferencial de la temperatura, ¿sale? ¿Qué términos se eliminan? ¿Este sí o no? ¿Con este? ¿Cuál otro? ¿Este? ¿Con este de acá? ¿Sí? Y creo que ya, ¿no? Entonces la expresión que nos queda es volumen por diferencial de la presión menos entropía por diferencial de la temperatura, ¿sale? Sí, bueno, supongo que sí les quedó. Ok. Entonces, estas tres expresiones que acabamos de escribir, esta para A, esta para G, e incluso la que ya tenemos escrita acá para el diferencial de U, las conocemos con el nombre de ecuaciones fundamentales de la termodinámica, ¿sale? Aquí les voy a poner el nombre. Ecuaciones fundamentales de la termodinámica. Esas cuatro que acabamos de obtener. Y son importantes porque vean, les están relacionando, por ejemplo, esta, ¿sale? Vamos a ver esta. Esta les está relacionando variaciones de la energía de Helmholtz en términos de variaciones en volumen y variaciones en la temperatura, ¿sale? Para G, por ejemplo, les está relacionando variaciones en G con variaciones en la presión y variaciones en la temperatura, ¿sale? Ahora vean que para H les está relacionando variaciones en entropía con variaciones en presión. Y para U les está relacionando variaciones en entropía y variaciones en el volumen con la diferencial de U, ¿sale? Entonces, por eso son ecuaciones fundamentales de la termo. Y además, por ejemplo, vean aquí, por ejemplo, la diferencial de la entalpía está en términos de la diferencial de la entropía y diferencial del volumen. Entonces decimos, se los voy a anotar aquí abajito, decimos que la entropía y la presión son variables naturales de la entalpía, ¿sale? Ahora, por ejemplo, para A, ¿quiénes son las variables naturales? Tienen diferencial de A, diferencial del volumen y diferencial de temperatura. Entonces, para A, decimos que el volumen y la temperatura son variables naturales ¿de quién? De la energía de Helmholtz. Ajá, correcto, de la energía de Helmholtz. Para el siguiente caso, por ejemplo, en el caso de G, vean los diferenciales. Diferencial de G con presión y temperatura. Entonces ahora decimos que la presión y la temperatura son variables naturales de la energía de Gibbs, ¿sale? Y la última, la que nos queda de este lado, la de U, ¿sale? Decimos que la entropía y el volumen son variables naturales de U. O dicho de otra forma,
podemos relacionar a la energía de interna con cambios en S, entropía y volumen, ¿sale? Que es finalmente lo mismo. ¿Dudas? Maestra, ¿podría regresarle tantito, por favor, a DH? Sí, ahí está. Gracias. También le podría mover tantito a la de G, maestra, por favor. Sí, esta la dejé. Sí, gracias. Ok. ¿Dudas, chicos, aquí? Con esto que estamos platicando. No, maestra. Ok. Entonces, hay un concepto. Yo creo, si se acuerdan, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis que se llama relación de reciprocidad de Euler, ¿sale? Euler. Ok, esta relación de reciprocidad dice que cuando ustedes tienen una función z, bueno, una variable z que es función de dos variables x, y, la diferencial de z se puede escribir como la parcial de z con respecto a la parcial en x, manteniendo a la segunda función constante por la diferencial de x, ¿sale? Más la parcial de z con respecto a y, manteniendo a x constante por la diferencial de y, ¿sale? Y luego se define esto de aquí se define como m y esto se define como n, ¿sale? Es decir, n es la parcial de z con respecto a y m es la parcial de z con respecto a x, ¿sale? Entonces, eso significa que esta diferencial de z yo la puedo escribir como diferencial de z es igual a m, sustituyendo, ¿sale? Cambiando el recuadro azul por m, por la diferencial de x, más n por la diferencial de y, ¿sale? Y resulta que hay un criterio que se llama de reciprocidad, que se aplica para funciones como esta que acabamos de escribir, donde dicen que la parcial de m con respecto a y, manteniendo a x constante, es igual a la parcial de n con respecto a x, manteniendo a y constante. De hecho, si se acuerdan, esto ustedes lo utilizan en ecuaciones diferenciales como criterio de exactitud para saber si una ecuación diferencial es exacta.
Entonces, hagan un poquito de memoria y van a ver que esto ya lo han visto. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Entonces, ahora, miren, aquí partimos de que una función z es función de dos variables x, y. Y nosotros acá arriba tenemos, por ejemplo, aquí, que u es función de s y del volumen. ¿Sale? Para la entalpía, por ejemplo, tenemos que la entalpía es función de la entropía y de la presión. Para la energía de Helmholtz, A, tenemos que esta es función del volumen y de la temperatura. Y para G, esta es función de la presión y de la temperatura. ¿Por qué? Porque son las que tienen variaciones, el diferencial, ¿sale? Entonces, eso se parece un poquito a esto que está escrito aquí en el criterio de reciprocidad de Euler, ¿sí o no? Por ejemplo, miren, vamos a aplicarlo para, pues para esa que tenemos ahí, para la del diferencial de U, ¿sale? Nosotros tenemos ahí que el diferencial de U es igual a temperatura por el diferencial de la entropía menos la presión por el diferencial del volumen, ¿sale? Eso significa, yo puedo, si aplico este criterio, puedo decir que U es función de la entropía y del volumen, ¿sale? Entonces, eso significa que yo puedo aplicar este criterio de exactitud a esta expresión que tenemos, bueno, esta que tenemos para el diferencial de U, ¿sale? Nada más hay que tener mucho cuidado y hay que poner mucha atención quién es M, quién es X, quién es Y y quién es, pues ahora sí que Z, ¿sale? Por ejemplo, miren, en cuanto a esto que escribimos aquí, esta sería la Z en la nomenclatura de la izquierda, ¿sale? Esta sería la X, esta sería la Y. Ahora, comparen esta contra esta de aquí. Bueno, esa no, perdón, la de abajo, esta. Bueno, se las voy a poner aquí arribita para que la vean más de cerca. Nosotros dijimos que el diferencial de Z es igual a M por el diferencial de X más N por el diferencial de Y, ¿sale? Es la expresión que tienen aquí, esta. Nada más la copié acá arriba. Entonces, si ustedes aplican el criterio de exactitud, es decir, aplicando criterio de exactitud, que es el que está aquí en azulito, ¿sale este? Nosotros tendríamos que la parcial, ¿quién es en mi caso M? M, ¿sí o no? La temperatura. La parcial de la temperatura con respecto a Y, en mi caso Y, aquí lo tenemos escrito y aquí también lo tenemos escrito, ¿sí o no? Y es el volumen manteniendo a X constante. Aquí tengo marcado quién es mi X y también está aquí marcado quién es mi X, ¿sí o no? Entonces sería manteniendo la entropía constante. Entonces, manteniendo la entropía constante es igual a la parcial de N, en mi caso, ¿quién es N? Vean. Ojo, aquí hay un más y un menos, ¿sale? Entonces hay que ponerle el signo, que sería menos presión, ¿sale? Con respecto a X, en mi caso X, vean, aquí está. Y también aquí está, ¿vale? X es la entropía. Entonces pongo entropía, manteniendo a Y constante. Esta Y me quedó muy fea, déjenme lo dibujo. En mi caso Y es volumen, aquí lo veo y acá lo veo también, ¿sí o no? Acá lo sé porque es la que está después del diferencial, ¿sí o no? ¿Sale? Entonces sería manteniendo el volumen constante. Ese menos lo puedo sacar hacia afuera, ¿sí o no? Y me va a quedar, ay, ya no me va a acabar, que la parcial de la temperatura con respecto al volumen, manteniendo la entropía constante, es igual a menos, saco el menos nada más, parcial de la presión con respecto a entropía, manteniendo el volumen constante, ¿sale? Entonces, esta es la expresión que obtendríamos aplicando el criterio de exactitud al diferencial de U, ¿sale? Ahora la pregunta,
Si notaron las 4 ecuaciones fundamentales de la termo que encuadramos arriba en verde, todas tienen esta forma, ¿sí o no? Esto que acabamos de escribir aquí. Eso significa que yo puedo aplicar este criterio a todas las expresiones y no solamente a esta de aquí. Es decir, la puedo aplicar para esta expresión, para esta y para esta. Y lo que voy a obtener es una expresión similar a esta de aquí, pero pues con distintas variables, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la de esta de aquí, la de la entalpía, ¿sale? La voy a hacer aquí por un lado. Voy a copiar la del cuadro verde aquí. Entonces, diferencial de la entalpía es igual a temperatura por el diferencial de entropía más volumen por el diferencial de la presión, ¿sale? Ok, en este caso tenemos que la entalpía es función de ¿quién? De S y de P, ¿sale? Voy a escribir esta misma expresión verde aquí arriba para que la podamos comparar. Que dice que el diferencial de Z es igual a M por el diferencial de X más N por el diferencial de Y, ¿sale? Ahora voy a copiar el criterio de exactitud para allá arriba para que no nos andemos noteando tanto. A ver si puedo. Según yo ya me hice casi experta en esta pizarra, pero luego todavía me falla. Bueno, la voy a jalar para allá, ¿sale? Ay. Déjenme pelear aquí con esto un segundo. Ok, la voy a poner acá, ¿sale? Para que la tengamos ahí cerquita. Ahora sí. Vamos a aplicar esto acá arriba, ¿sale? Ok, entonces, es la parcial de M. En mi caso, M, ¿quién es? Mi temperatura. Ajá. Parcial de la temperatura. ¿Quién es Y? Presión, ¿sí o no? Presión. ¿Quién es X? La entropía. Debe ser igual a la parcial de N. ¿Quién es N? El volumen. Con respecto a X, ¿quién es X? La entropía. La entropía. Manteniendo a La presión constante. Ok, ahí quedó, ¿sale? Esta no tiene signos negativos, entonces no es necesario que le acomodemos el signo. Este sería, ¿vale? Ok. Entonces, estas expresiones que estamos escribiendo aquí, aplicando el criterio de exactitud, se llaman relaciones de Maxwell, ¿sale? Relaciones de Maxwell. Y ustedes pueden escribir la relación de Maxwell para cualquiera de las 4 ecuaciones fundamentales de la termo. Aquí ya escribimos 2. Nos faltaría, por ejemplo, usar la de esta y estas, o sea, aplicar el mismo, pero para estas 2, porque lo hicimos para U y para la entalpía. Nos falta para la energía de Helmholtz y para G, ¿sale? Entonces, de tarea, apliquen el criterio de exactitud a las 2 últimas ecuaciones de la termo que nos faltaron, ¿sale? Y les voy a dar la respuesta, nada más para que comparen si sí les salió o no. Para la de A, es la parcial de entropía con respecto a la parcial del volumen manteniendo temperatura constante, igual a la parcial de P con la parcial de T manteniendo el volumen constante. Y para la ecuación de G, la ecuación les tiene que quedar que menos la parcial de la entropía con respecto a la presión manteniendo la temperatura constante es igual a la parcial del volumen
con respecto a la temperatura, manteniendo AP constante, ¿sale? Deben de llegar a estas dos expresiones, y estas dos, en conjunto con estas de acá, que acabamos de escribir, son las 4 relaciones de Maxwell. Y son importantes porque estas primeras dos que escribimos aquí, esta y esta, relacionan cambios de estado a entropía constante. Vean que aquí están. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, aquí, cuando hay cambios en la temperatura y en el volumen, en automático podemos asumir que hay un cambio de estado porque pues hay cambio de volumen y de temperatura, pero es a entropía constante. Entonces, este es un cambio de estado a entropía constante. Y este de acá es otro cambio. Vean que hay variaciones en la temperatura y en la presión. Cuando ustedes una sustancia varía en temperatura y presión, seguramente va a cambiar de estado a entropía constante, ¿sale? Por eso son importantes. Y las dos que ustedes van a obtener, pero que son estas que les puse aquí, estas son importantes porque estas dos les relacionan la dependencia de la entropía, la dependencia con el volumen y con la presión. Vean, este de aquí son cambios en la entropía con cambios en el volumen, manteniendo temperatura constante, y esta de acá, cambios en la entropía en relación a la presión, manteniendo temperatura constante. Y de este lado también tienen, miren, de aquí, el volumen, la presión y la temperatura son variables que ustedes fácilmente pueden medir en un sistema. Sin embargo, la entropía no lo es. Entonces, por eso estas ecuaciones son importantes, porque nos ayudan a evaluar la dependencia de la entropía con estas 3 variables que sí podemos medir en un sistema. Y es lo mismo para este caso. Tienen la entropía, que no es fácil de medir, en relación con presión, temperatura y volumen, que son variables muy fáciles de medir, ¿sale? En realidad, estas dos expresiones les relacionan la entropía con cosas fáciles de medir, por lo tanto la hacen calculable. ¿Dudas? No, maestra. Ok, chicos. Pues vamos a dejarle hasta aquí por hoy. Yo creo que el lunes termina. Bueno, tal vez el martes. Ya antes de empezar a hacer problemas, nada más nos falta. Ahora sí, ya podemos revisar las propiedades de la energía de Helmholtz y las propiedades de la energía de Gibbs. Y pues podemos comenzar a resolver ejercicios, que es la primera parte de la unidad, ¿sale? Entonces, yo creo que el lunes revisamos las propiedades de la energía de Helmholtz y, bueno, tal vez el mismo lunes alcanzamos a revisar las de Gibbs. Y a lo mejor el miércoles ya comenzamos a resolver ejercicios. Y obvio, pues también el jueves continuaríamos resolviendo ejercicios, ¿sale? Pues sería todo por el día de hoy, chicos. Por ahí alguien me mandó una duda. Me preguntaba que si estaba escribiendo como las expresiones de la tablita como correctas. Y en realidad ustedes las pueden escribir como ustedes deseen. Nada más que tienen que considerar, me voy a revisar también toda la tablita, solo acá la tenemos atrás. Nada más que yo les recomiendo que las escriban similar a la que ya escribimos aquí. Por ejemplo, para T constante, nosotros tenemos que el diferencial de A más el diferencial del trabajo tiene que ser negativo. Entonces ya lo ponemos igualado a un número negativo, ¿sale?
Y pues la forma finita pues es igual, nada más cambio en A. Más trabajo con signo negativo, ¿sale? Y por ejemplo, para el siguiente caso TIP constante, la que iría aquí, les recomiendo que la escriban como esa es diferencial de G más diferencial de WA, otras formas de trabajo, y también es negativo, ¿sale? Entonces les recomiendo que usen esta notación. Es un poquito más sencilla, pero si lo escriben, por ejemplo, con el menor o así, no importa, es correcto, ¿sale? Nada más lo que quiero que no pierdan de vista es que, pues, por ejemplo, si esto es menor que 0, tiene que tener un valor negativo. Y si esto es mayor que 0, pues tiene que tener un valor positivo, ¿sale? Eso es lo que no quiero como que se pierda. Porque luego cuando lo escriben con el desigual, como que se confunden un poco. Entonces, nada más para que tengan esa consideración, ¿sale? Y bueno, fueron varios los que me preguntaron, por eso pues les comento aquí en clase. ¿Entonces, dudas? No, de momento no. Ok, chicos. Vamos a dar el lunes, en cuanto inicie la clase, un espacio de 5 minutos para atender dudas. Revisen lo que hemos estado explicando. Y si tienen dudas, las resolvemos el lunes antes de continuar con lo siguiente para que pues entendamos todos bien al 100 el siguiente tema, ¿sale? Se cuidan mucho, que tengan bonito fin de semana porque ya no los veo hasta el próximo lunes. Y ánimo, chicos. Maestra, ¿el laboratorio ya inicia la siguiente semana? Inician que estamos en la segunda o en la tercera semana del semestre. ¿Alguien sabe? Estamos Es la tercera. tercera semana. En la tercera. Bueno, no me sirve este calendario. Ok. De eso, que lo vamos a dejar para regresando de vacaciones porque ocupo que veamos unos temas antes de. Ah, ok, está bien. Solamente pregunté pues porque ya iniciaron los demás laboratorios, nomás. Sí, es que normalmente empezamos como entre la tercera y la cuarta semana, pero Gracias, Nunca. como no hemos tenido tanto avance, o sea, sí hemos avanzado, vamos bien pues, pero no quiero que empecemos con laboratorios si no hemos visto los temas, ¿sale? Entonces, ténganme tantito tiempo, yo les digo cuando ya vayamos a comenzar con eso, ¿sale? Ok, maestra, está bien. Se cuidan.